La justificación, ¿qué es y qué hace? Soy el pastor Elvin Cepeda. Dios les bendiga. Justificar, como término jurídico, significa absorber, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Como término teológico, es el acto de Dios quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. La justificación por la fe es el corazón del Evangelio. Es la buena noticia de la Biblia, la doctrina más distintiva de la fe es la justificación por la fe. Otra religión en el mundo con otras creencias no pueden tener esta enseñanza, porque solo Cristo nos puede dar esa justificación. No solo es una doctrina distintiva, más bien es la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de la relación con el Creador. La justificación por la fe es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Les digo que es el corazón del Evangelio y la llamada buena noticia o buenas nuevas de la Biblia. Aún de ser tan importante, muchos cristianos no son capaces de articular claramente esta doctrina. Trataré en esta ocasión de explicarte la justificación según la Biblia para darte a entender mejor esta verdad y aplicarla a nuestras vidas. Según la Biblia, vamos a empezar definiendo la palabra justificar. En el lenguaje del día a día usamos muchas veces esta palabra para hablar de cómo nosotros nos defendemos ante las acusaciones. Ejemplo: yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Cuando me justifico, me declaro justo o inocente. Cotidianamente usamos esta palabra, pero la Biblia la usa en otro sentido. Nuestras versiones usan la palabra justificar como traducción de la palabra griega dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Romanos 5:1 dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este verso y en otros más, el verbo se usa en la forma pasiva. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa. Esta declaración divina es un acto forense, porque es una declaración que Dios emite como juez. No se trata de un cambio o proceso dentro de la persona que recibe el veredicto, ya que aún al continuar nuestra pecaminosa humanidad, Dios emite como justo juez la declaración divina de inocente sobre el creyente en su Hijo Jesucristo.
La palabra justificar se usa de esta manera legal o forense en varios pasajes bíblicos, como por ejemplo en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí es Dios el juez. Y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede emitir. Uno es condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia de que su Hijo no está en nosotros y emite su veredicto culpable y merecedor de castigo correspondiente. También, cuando Dios justifica, emite una declaración legal sin requerir un proceso o cambio subjetivo en la persona justificada. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia de que su Hijo, Jesús, está en nosotros y emite su veredicto y merecedor de los privilegios correspondientes. De modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. No se trata de un proceso de transformación interior dentro de la persona que recibe el veredicto, ya que aún al continuar nuestra pecaminosa humanidad, Dios emite como justo juez la declaración divina de inocente sobre el creyente en su Hijo Jesucristo. El ser humano rebelde apurado se pregunta: ¿a quién justifica Dios? Muchos pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, puesto que Dios es un juez omnisciente. Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a la persona cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, que son justas en sí mismas. No obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. Pablo en Romanos 3, 10 al 12 declara lo siguiente: como está escrito, no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Según el apóstol Pablo cita ya en el Nuevo Testamento, asegurando que también en el Antiguo Testamento no había ni hay gente buena. Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros y ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo, no solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones internas como el egoísmo, el orgullo, el odio y más. Si es así, ¿quién puede justificar a Dios? Si no siguiéramos leyendo el pasaje, podríamos concluir que ante un Dios perfecto y justo, nadie podrá ser justificado. Pero la Biblia nos sorprende. Romanos capítulo 4 versos 4 al 8 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas,
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Según la Biblia, Dios sí justifica a personas. No a personas buenas, sino a personas impías. Personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Esto es una muy buena noticia, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No está Dios quebrantando su propia justicia al justificar al impío? Proverbio 17:15. La solución es la imputación. Es decir, añadiéndonos o atribuyéndonos cosas de su santo Hijo Jesucristo. Si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Tenemos una pista en un texto que hemos considerado. Romanos 5:1 dice que por la justificación tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Pablo extiende esta idea en 2 Corintios 5:21, cuando nos dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces es gracias a Jesús que nos justifica, que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece a su Padre, humillándose hasta lo sumo de nuestra bajeza, y muere en el lugar de nosotros, los pecadores. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, esa persona fue Jesús. Jesús no había pecado. Por eso dice: al que no conoció pecado. No obstante, Dios lo trató como pecado y lo hizo pecado por nosotros. Es decir, murió en la cruz en el lugar de nosotros, los seres humanos. Lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así es que Dios justifica y hace cumplir su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera: Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz, y trata al impío como Jesús su Hijo lo merece, cuando nos son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. Dios realiza una doble transferencia. Nuestros pecados se transfieren a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación.